sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Es en esa seguridad, en esa confianza, donde está nuestra esperanza. Y porque la palabra de Dios vive y permanece para siempre, este espacio, reavivados por su palabra, es una convocatoria diaria a tener un encuentro con el Señor y con su palabra. Hoy nos dedicamos al capítulo 13 del libro de Ezequiel, pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, al abrir tu palabra, por favor, abre nuestra mente y corazón para entender tu mensaje. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Ezequiel era un profeta como tantos otros profetas de la Biblia. Profeta significa portavoz de Dios, es decir, aquel instrumento que recibe un mensaje de Dios y que retransmite al pueblo. Es una manera de transformar a un vocabulario y lenguaje humano una iniciativa divina. Ese es el profeta. El profeta es simplemente un canal. El profeta no es inventor de un mensaje. El profeta es transmisor de ese mensaje. En el capítulo 13 de Ezequiel nos encontramos con una condena a los falsos profetas y a las falsas profetisas. Comienza el primer versículo diciendo: el Señor me dirigió la palabra, hijo de hombre, denuncia a los profetas de Israel que hacen vaticinios según sus propios delirios y diles que escuchen la palabra del Señor. Uno no puede pretender ser un profeta de Dios y transmitir un mensaje que no es de Dios. En aquellos días había profetas que hablaban según sus propios delirios. Entonces Dios le pide a Ezequiel que transmita a esos profetas que no hablen según sus convicciones, sino según la palabra del Señor. El versículo 3, así dice el Señor omnipotente: hay de los profetas insensatos que sin haber recibido ninguna visión siguen su propia inspiración. Ay, Israel, tus profetas son como chacales entre las ruinas. No han ocupado su lugar en las brechas, no han reparado los muros del pueblo de Israel para que en el día del Señor se mantenga firme en la batalla. No han hecho el trabajo de profeta. No repararon, no ayudaron, no establecieron el mensaje. Versículo 6. Sus visiones son falsas y mentirosas sus adivinaciones. Dicen, lo afirma el Señor, pero el Señor no los ha enviado. Sin embargo, ellos esperan que se cumpla lo que profetizan. ¿Acaso no son falsas sus visiones y mentirosas sus adivinaciones cuando dicen, lo afirma el Señor sin que yo lo haya hablado? Por bonitas, por sentido que parezca tener sus palabras. Cuando dicen, Dios dijo, pero Dios no dijo eso, ¿no están mintiendo? Versículo 8. Por tanto, así dice el Señor omnipotente: a causa de sus palabras falsas y visiones mentirosas, aquí estoy contra ustedes, lo afirma el Señor omnipotente. Levantaré mi mano contra los profetas, contra aquellos que tienen visiones falsas, que ofrecen adivinaciones mentirosas, que no participarán en la asamblea de mi pueblo, ni aparecerán su nombre en los registros de los israelitas, ni entrarán en el país de Israel. Así sabrán ustedes que yo soy el Señor omnipotente. Hay una desaprobación al presente de la vida del profeta y también hay una desaprobación que impacta en el futuro. Así es. En efecto, estos profetas han engañado a mi pueblo diciendo, todo anda bien, pero las cosas no andan bien. Construyen paredes endebles de hermosa fachada, pues diles a estos constructores que sus fachadas se vendrán abajo con una lluvia torrencial, abundante granizo y viento huracanado. Cuando la pared se haya caído, preguntarán,
¿qué pasó con la hermosa fachada? Por tanto, versículo 13, así dice el Señor omnipotente, en mi furia desataré un viento huracanado, en mi ira una lluvia torrencial, un granizo destructor. Echaré por los suelos la pared con su hermosa fachada, sus endebles cimientos quedarán al descubierto, y cuando caiga ustedes perecerán. Así sabrán que yo soy el Señor. Descargaré mi furia sobre la pared y sobre los que hicieron su hermosa fachada. A ustedes les diré que ya no queda la pared ni lo que hicieron esa fachada. Esos profetas de Israel que profetizaban acerca de Jerusalén y tenían visiones falsas y anunciaban que todo andaba bien cuando en realidad era todo lo contrario, lo afirma el Señor omnipotente. Sí, profetas que solo tenían fachada, no tenían contenido, no tenían interior, no tenían fundamento. El Nuevo Testamento nos cuenta el relato de dos personas que edificaron casas, uno sobre la arena y el otro sobre la roca. Esa casa sin fundamento, por supuesto, fue llevada ante los primeros vientos. Hay profetas que solo son fachada, no tienen base, no tienen contenido, no tienen fundamento, serán destruidos, no merecen ser portavoces o representantes de Dios. Desde el versículo 17 en adelante nos encontramos con mensajes dirigidos a las profetisas. Y ahora tú, hijo de hombre, enfréntate a esas mujeres de tu pueblo que profetizan también según sus propios delirios. O sea, Ezequiel fue enviado no solo a los falsos profetas, sino también a las falsas profetisas, que también profetizaban según sus delirios. Denuncia, advierte, ay de las que hacen objeto de hechicería, sortilegios para atrapar a la gente. ¿Acaso creen que pueden atrapar la vida de mi pueblo y salvar su propio pellejo? Estas mujeres iban un paso más lejos todavía, con sus hechicerías, con sus magias, con sus adivinaciones. Versículo 19. Ustedes me han profanado delante de mi pueblo por un puñado de cebada y unas migajas de pan, por las mentiras que dicen y que mi pueblo cree, se mata a los que no deberían morir y se deja con vida a los que no merecen vivir. Versículo 20. Por eso así dice el Señor omnipotente, estoy en contra de las hechicerías con las que ustedes atrapan a la gente como a pájaros, pero yo los liberaré de sus poderes mágicos, los dejaré volar. Rescataré a mi pueblo de esos sortilegios para que dejen de ser presa en sus manos. Así sabrán que yo soy el Señor. Quienes inocentemente cayeron en esas redes serán librados por mi poder, dice el Señor. Versículo 22. Porque ustedes han descorazonado al justo con sus mentiras, sin que yo lo haya afligido. Han alentado al malvado para que no se convierta de su mala conducta y se salve. Por eso ya no volverán a tener visiones falsas ni a practicar la adivinación. Yo rescataré a mi pueblo del poder de ustedes y así sabrán que yo soy el Señor. Los falsos profetas no tuvieron lugar en el plan de Dios. Tampoco hoy. Hoy también aparecen hombres o mujeres pretendiendo transmitir un mensaje de Dios que Dios no ha hablado. Y ese mensaje puede ser de manera oral o de manera escrita. Cuando tomamos la Biblia, que es la palabra de Dios, y transmitimos solo una parte de la Biblia, o distorsionamos el mensaje de la Biblia, o cambiamos o reemplazamos, nos cabe aquella fuerte pero clara declaración de Jesús cuando dijera: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre y guarda todo lo que está escrito en el libro de la ley. Nos cabe a nosotros y a todos los que pretendemos seguir las falsas profecías o los falsos profetas, la advertencia con que cierra la Biblia allí en el capítulo 22 de Apocalipsis, cuando dijera con claridad que nadie puede ni agregar ni quitar
al mensaje que ya está escrito en este libro. Queridos amigos, vamos a acercarnos con un corazón dócil a todo el mensaje de Dios. Vamos a acercarnos respetuosamente y con la disposición de obedecer la verdad atesorada en las Escrituras, porque es la única manera de prevenirnos ser engañados con falsas profecías o falsos profetas. Ahora vamos a hablar con Dios a través de la oración. Señor y Padre nuestro, muchas gracias por la verdad de tu palabra. Renovamos nuestro compromiso, nuestro interés y disposición de seguir fielmente todo lo que está escrito. Reconocemos que no alcanza con decir Señor, Señor, sino que necesitamos hacer tu voluntad. Y que de esa manera nos prevenimos con tantas falsedades que hoy pretenden alterar la verdad y autenticidad de tu palabra. Guíanos, muéstranos el camino a seguir a través de tu Espíritu y de tu palabra. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Queridos amigos, tengan ustedes el mejor de los días. Que puedan sentir un abrazo especial de mi parte, pero sobre todo un abrazo especial de parte de Dios. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra. Hasta mañana.